Ya hemos hablado de lo que era la valoración preanestesia, la historia de la anestesia, que es una parte un poquito pesada. Luego lo que es la valoración preanestésica ya de los pacientes. No sé si ha quedado alguna duda respecto a esos dos temas. Pueden preguntarme. Y bueno, hoy día lo que vamos a hacer es hablar de ya el manejo de la vía aérea, que es lo primero que se realiza cuando un paciente, cuando una persona entra al posgrado de anestesiología, porque se supone que somos los expertos en manejo de lo que es vía aérea. En la valoración preanestésica yo les había indicado que cuando vamos a realizar la valoración previa de un paciente previa a la anestesia, pues tenemos que saber que si va a ser una vía aérea difícil de intubar o fácil de intubar, si va a ser difícil de ventilar o fácil de ventilar. Para eso hemos visto diferentes predictores como Mallampati, distancia tiromentoniana, distancia interincisivos, que nos permiten a la predecir cuál va a ser el manejo de esa vía aérea, prepararnos para el manejo de la vía aérea, ¿ya? Entonces, el manejo de la vía aérea se refiere a que en un paciente bajo anestesia general, nosotros vamos a realizar la permeabilización de la vía aérea, es decir, que el paciente no se obstruya y poder asistirle, ya sea con máscara facial o mediante intubación endotraqueal al para poder administrarle oxígeno, porque tenemos que entender que el paciente va a entrar en un estado de paro respiratorio, no va a respirar para nada, y nosotros tenemos que asistir por las drogas que le estamos poniendo. Tenemos que empezar a asistir a lo que es la vía aérea. Entonces, ¿por qué es importante, como les decía, saber manejar la vía aérea? Porque va a existir una obstrucción de las vías respiratorias superiores. A vías respiratorias superiores me refiero a todo lo que es nasofaringe, orofaringe, todo lo que es faringe en sí, a lo que es laringe y a lo que es tráquea, ¿ya? Entonces, cualquier obstrucción a nivel de ese paso de aire desde la nariz a los pulmones, pues nos va a dificultar ventilar. Entonces, lo primero que debemos hacer es desobstruir. ¿Dónde son los lugares anatómicos principales que donde se produce obstrucción de las vías respiratorias superiores? Es a nivel de la epiglotis, eh, que es al vascular hacia atrás. La epiglotis, no sé si ustedes la identifican anatómicamente, es la lengüeta que está a nivel de la laringe, por encima de lo que son las cuerdas vocales. Esa lengüeta tapa lo que es las cuerdas vocales, entonces si nosotros no la desobstruimos no nos permite el paso de aire hacia los pulmones, ¿ya? Porque pues, se pone en contacto la pared faringe anterior con la posterior. Y también el otro lugar anatómico donde existe obstrucción es a nivel del velo del paladar. Muchas veces se cree que la lengua es la que cae hacia atrás y obstruye la vía aérea, pero lo que cae hacia atrás es el velo del paladar, incluida la úvula. Lo que obstruye la vía aérea no es la lengua. Entonces son esos dos sectores anatómicos en los cuales en un paciente inconsciente, ya sea por pérdida de conciencia, que ustedes pueden encontrar un paciente que ha tenido una parada cardíaca y ha perdido la conciencia, o en un paciente con anestesia general que está inducido a la inconsciencia por medio de medicamentos, son esos dos lugares donde se produce la obstrucción de la vía respiratoria. Como pueden ver en este dibujo, no sé si ven mi cursor,
A este nivel está lo que es la epiglotis. Esta lengüetita es la epiglotis. Cuando el paciente está inconsciente, pongan que el paciente está echado, esta es la parte de la espalda. Entonces, este es el cuello en sí. Todo esto es el cuello. Esta es la parte posterior de la espalda. Entonces, cuando el paciente está inconsciente, esta lengüeta que está elevada normalmente en un paciente consciente, que se eleva, que sube y baja cuando estamos hablando, porque a este nivel se encuentran lo que son las cuerdas vocales. En un paciente inconsciente no existe esta báscula de la epiglotis y cierra, como se ve en la figurita A, en la parte A, y cierra lo que es la vía respiratoria por donde va a pasar el oxígeno. Ya es uno de los lugares donde se cierra. Entre la obstrucción de la epiglotis, esta es a este nivel. Ya, acá está la epiglotis. No sé si pueden ver con mi cursor. Entonces, para desobstruir, primero tenemos que realizar maniobras para anatómicamente poner en una posición la cabeza en la cual nosotros podamos elevar esa lengüeta hacia arriba, hacia la parte, hacia arriba del cuello, hacia la parte anterior del cuello, y entonces el aire pueda pasar, ¿ya? Entonces esto se logra mediante el desplazamiento del hueso hioides. Ustedes recordarán que en anatomía que el hueso hioides es el único hueso que no tiene articulación con ningún otro hueso y está elevado a nivel del cuello netamente por músculos. Entonces cuando nosotros agarramos, hacemos una flexión de la columna cervical colocando una almohada de 7 a 10 centímetros y levantamos lo que es el maxilar y superior, lo suspendemos hacia arriba, lo que estamos logrando es llevarnos el hueso hioides hacia adelante y por ende llevarnos la epiglotis hacia adelante, hacia arriba, y permitimos el paso de aire. ¿Ya? Es como acá se resume lo que les he dicho. La obstrucción de la epiglotis necesita que se eleve el hueso hioides, para eso se hacen maniobras como flexión de la columna cervical con la almohada, extensión de la cabeza sobre la columna cervical y una subluxación anterior del maxilar. Ya todas estas maniobras lo que hacen es provocar una tensión de las estructuras iomaxilares y por lo tanto un avance del hueso hioides a causa de la concavidad de la cara anterior del cuello. ¿Por qué existe esta pérdida del tono de los músculos en las vías respiratorias altas? Como les decía, porque nosotros con los anestésicos llevamos a un paciente a un estado de inconsciencia, donde pierde toda la tensión muscular. Y en pacientes inconscientes, pacientes que con ACV, con algún shock, con algún accidente, y permiten que, bueno, la epiglotis y el velo del paladar caigan contra la pared posterior de la faringe e impidan el paso del aire, y bueno, ahí el paciente entra en parada respiratoria y posterior parada cardíaca. Ya, y aparte existe pérdida de los reflejos de los reflejos a nivel de laringe, con una elevada posibilidad de que se aspire el contenido del estómago hacia los pulmones. ¿Cómo hacemos, cómo mantenemos abierta la vía aérea tanto a nivel del velo del paladar y del epiglotis? Recalco que son los dos lugares anatómicos donde se obstruye la vía respiratoria. Mediante técnicas manuales, como les decía, hiperextender el cuellito, el paciente está echado, se lleva la cabecita como una pelota hacia atrás y se eleva la mandíbula. O pues, si tenemos mediante vías aéreas artificiales, se puede colocar ya sea una cánula orofaringea, una nasofaringea, que nos permita levantar y actuar como una especie de embudo por donde pase el aire. Otro dispositivo que vamos a describir son las máscaras laringeas. ¿Ya? Y bueno, la intubación.
Entonces tenemos lo que son las técnicas manuales, técnicas instrumentales y técnicas quirúrgicas. Hoy día vamos a hablar netamente de las técnicas manuales y les voy a mostrar videos porque creo que ustedes lo básico es que toda persona, todo médico tiene que saber manipular vía aérea con las técnicas manuales porque es el primer paso para realizar una reanimación cardiopulmonar. Todo médico, ya sea en la especialidad que sea, tiene que saber reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Y una de las principales partes es el manejo de las técnicas manuales para desobstruir la vía aérea. Entonces, entre las técnicas manuales, como les decíamos, tenemos la maniobra frente-mentón y maniobra de tracción maxilar. Primero, tenemos al paciente echado, recostado, los lugares donde se obstruyen ya dijimos, a nivel de epiglotis y a nivel del velo del paladar. Entonces tenemos que abrir, no sé si ven en este dibujo, en el primer dibujo por donde está mi cursor, está cerrado ahorita. Nosotros tenemos que desobstruir. Para eso nos vamos a llevar la cabecita con la mano hacia atrás, le vamos a hiperextender el cuello y vamos a elevar la mandíbula, consiguiendo así que esto se abra y pueda pasar el aire. ¿Ya? Y si sospechamos que el paciente, por ejemplo, pacientes que llegan a quirófano por un accidente y han tenido una lesión cervical, o pacientes que ustedes ven en la calle que han tenido un accidente y que se necesita liberar la vía aérea porque el paciente no está respirando, pero ven que porque ha podido tener una lesión cervical, ustedes no van a hacer la primera maniobra que es de hiperextender el cuello, porque lo que tenemos que hacer en ese instante es cuidar las cervicales, no moverlas, entonces no vamos a realizar esa hiperextensión del cuello. Lo que se va a hacer es subluxar la mandíbula, agarrar la mandíbula con los dedos, con el pulgar, meter el pulgar por la boca y elevarlo hacia arriba o agarrar la mandíbula como ven en el dibujo, de la parte inferior de lo que es el maxilar inferior y elevarlo hacia arriba, al elevar solamente el maxilar inferior para de esta manera poder permitir el paso de aire. Este es un quirófano donde se está ventilando al paciente, donde no se puede hiperextender el cuello en este paciente. Entonces lo que se está haciendo es traccionar la mandíbula hacia arriba. No sé si se fijan en el dibujo y si el dibujo es claro. Se agarra la mandíbula y se lleva hacia adelante aplicando la máscara. Ya, ahora en este momento voy a buscar en YouTube para que puedan ver esta... bueno, no me permite en este momento. Voy a dar pausa. Cuando terminemos la reunión. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta este momento de lo que son las técnicas manuales para poder liberar la vía aérea y poder permitir el paso del aire. Ojo que que cuando haga el examen me voy a basar mucho, sobre todo en los lugares anatómicos en los cuales existe obstrucción de la vía aérea, porque lo estoy recalcando muchas veces, los dos lugares anatómicos donde existe obstrucción de la vía aérea. Bueno, vamos a seguir con las técnicas instrumentales. Ya en un paciente que está en quirófano después de hacer la ventilación manual de ese paciente, lo que vamos a hacer es usar otros dispositivos para manejar la vía aérea y mantenerla permeable por mucho más tiempo. Estas maniobras manuales son maniobras que se hacen de inicio en una anestesia o en un ERCP, porque lo que queremos es que el aire pase de inicio para que el paciente no nos haga una parada, ¿ya?
Después de lograr esta desobstrucción, y si el paciente, en el caso de la anestesia, obviamente que va a continuar inconsciente. En el caso de una RCP, el paciente quizás necesite continuar con la desobstrucción de la vía aérea, entonces vamos a proseguir a usar diferentes materiales para lo que es la, poder mantener la vía aérea permeable. Entre esto tenemos tubos o cánulas faríngeas, mascarilla facial, mascarilla laringea y la intubación endotraqueal. Son dispositivos que nos ayudan, como les decía, a mantener la vía aérea y poder mantener la ventilación. Bueno, tenemos acá lo que son los tubos y las cánulas faríngeas, ¿ya? Son tubos que ayudan a mantener permeable la vía aérea tras ser introducidos a través de la boca o la nariz. Doctora, Doctor, no ¿está está mostrando compartido. algo? No a ver, déjenme un ratito. Supuestamente está compartiendo. A ver, voy a volver a hacerlo. Supuestamente estaba compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Ahora sí. Ya, perfecto, voy a repetir entonces. Entonces tenemos dispositivos que nos permite mantener la vía aérea permeable. Acá tenemos, este es el velo del paladar, esta es la epiglotis, ¿ya? Esta es una cánula, este dibujo blanco, esta es una cánula orofaríngea. Va desde los incisivos hasta que inicia lo que es la epiglotis. Permite entonces desobstruir a nivel del velo del paladar, poder abrirlo. Lo que comúnmente llaman poder despejar la lengua, pero como les decía, no es la lengua la que obstruye la vía aérea, es el velo del paladar. Acá tenemos las cánulas orofaringeas y las nasofaringeas. Estas son las orofaringeas, que enseguida les voy a indicar cómo se miden. Y bueno, las nasofaringeas que van desde las narinas igual hasta el inicio del epiglotis. ¿Cuándo vamos a usar tubos o cánulas faríngeas? Vamos a usar en pacientes con respiración que no tienen respiración espontánea y están inconscientes, pacientes en apnea, ventilados con resucitador manual. ¿Qué nos permite? Nos permite abandonar la tracción mandibular, pero no la hiperextensión. Facilita la ventilación con máscara facial y facilita aparte la aspiración de secreciones. Esa tracción mandibular que se realiza al paciente como medida de permeabilizar con una técnica manual, aunque no se vea, es muy cansadora para la mano. Entonces no se puede mantener por mucho tiempo. Por lo tanto, es importante tener estos dispositivos para poder continuar con el manejo de la vía aérea. Estas cánulas orofaringeas, también llamadas tubos de Guedel, hay de diferentes tamaños, desde pediátricos hasta para adultos. ¿Cómo se mide? ¿Ya? El tamaño tiene que ir desde los incisivos al ángulo de la mandíbula inferior. A ver, o sea, ustedes van a medir, no sé si tengo otra diapositiva. En esta, no sé si pueden ver. Se va a medir la parte de la boquita, va a ir entre los interincisivos y vamos a medir hasta el ángulo inferior de lo que es el maxilar inferior. Ese va a ser el tamaño de cánula que va a corresponder al paciente. Ya hay desde 1 al 5, bueno, y en niños la numeración de ceros. ¿Cómo se coloca? Se introduce con la concavidad hacia el paladar, como ven en la primera figura. Y luego se hace una rotación
Se la desliza por el paladar duro hasta el paladar blando y girar en 180 grados. Y continuamos su progresión hasta que tope con los incisivos y bueno, tiene que colocarse de esta forma. ¿Cuáles son las complicaciones? Si no las sabemos usar bien, que en vez de ayudarnos puede empeorarnos la obstrucción de la vía aérea si es que escogemos un tamaño inadecuado, o podemos empujar la lengua hacia atrás y ahí sí la obstrucción sería por la lengua. Si el paciente no está en un estado profundo de inconsciencia, puede provocar reflejo del vómito y provocar vómito y por ende broncoaspiración del paciente. Y por estímulo directo puede provocar laringoespasmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el tamaño adecuado y la técnica correcta. En este dibujo pueden ver, ¿verdad? En la parte azul es lo que es la cánula. Ahora, las cánulas nasofaríngeas no van desde los incisivos, obviamente van desde la nariz, desde la narina hasta la parte posterior de la faringe. Es un dispositivo de goma o plástico hueco y alargado que se introduce por vía nasal. Mejor tolerado que la cánula orofaringea y se puede emplear cuando no se puede abrir la boca. El tamaño va desde la punta nasal hasta el lóbulo de la oreja. En el anterior caso, en las cánulas orofaringeas, se medía desde los incisivos hasta el ángulo del maxilar inferior. Estos se miden desde la punta nasal hasta el lóbulo de la oreja. Ese va a ser el tamaño de acuerdo al paciente. Se va a medir por paciente cuál es el tamaño que le corresponde. Se introduce lubrificada por un orificio nasal con la cabeza en extensión hasta alcanzar el tope, quedando la punta detrás de la lengua, en la hipofaringe y encima de la glotis. Complicaciones: romper los cornetes y tener una hemorragia nasal y obstrucción de la vía aérea respiratoria. No sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que son las cánulas faringeas y de las cánulas nasales. Bueno, vamos a proseguir. La máscara facial es creo que todos alguna vez han visto usar un ambú y obviamente una máscara facial, ¿ya? La máscara facial tiene que cubrir, como indica en esta figura, en este niño, toda la parte azul oscura. Tiene que calzar desde la base de la nariz, las mejillas y el mentón. Tiene que calzar perfectamente. No sé si recuerdan, ayer, bueno, si estuvieron en la clase, hablé de lo que es la valoración de la ventilación. Si un paciente es fácilmente ventilable y les dije cuál era la diferencia, les pedí que me dijeran cuál era la diferencia entre ventilación y intubación. Ventilar al paciente es asistirlo sin introducir un tubo endotraqueal o algún dispositivo dentro del mismo. Y es la máscara facial la cual nos ayuda a ventilar a un paciente inconsciente, ya sea inconsciente por un shock, por un trauma, ya sea inconsciente inducido por medicamentos, como es el caso de la anestesia. ¿Ya? Entonces, ayer cuando hablábamos de valoración de ventilación, porque les diré que un paciente no se muere porque no lo puedas intubar. Un paciente se muere porque no lo puedes ventilar. Y hay pacientes que no sé, bueno, no creo que recuerden,
que son difíciles de ventilar y tenemos predictores de ventilación difícil. Voy a repetirles cuáles son. Por ejemplo, pacientes que tienen barba. Son pacientes que nosotros como anestesiólogos asumimos que quizás no podamos ventilarlos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que les estoy hablando. Necesitamos que calce la máscara, que la máscara se apoye bien en estos puntos anatómicos. Si el paciente tiene barba, no vamos a poder realizar el correcto sellado de la máscara con la piel en las mejillas ni en el mentón, porque la barba nos va a interrumpir ese calce que queremos lograr, ¿ya? Pacientes que no tienen dientes, porque esta anatomía, generalmente los ancianos, se pierde en los pacientes que no tienen dientes, se altera, entonces siempre no vamos a poder realizar un calce a nivel de las mejillas y siempre va a fugar por los lados cuando nosotros estemos intentando meter aire, ventilar al paciente. Pacientes que tienen antecedentes de síndrome de apnea del sueño, lo mismo, porque generalmente tienen una micrognatia que no nos permite el calce de la mascarilla en la parte inferior, en la parte del mentón. Entonces es importante que nosotros valoremos eso, porque si nosotros no podemos ventilar en un paciente que no está respirando, tenemos que ser conscientes de que se nos puede morir y se nos muere en segundos. Ya, o sea, no nos da tiempo de reaccionar muchas veces. Entonces, es por eso que en anestesia la valoración preanestésica es muy importante para nosotros poder prepararnos. Entonces, como les decía, se coloca la mascarilla facial y se mantiene la vía aérea permeable. Un cierre ajustado alrededor de la nariz, mejilla y boca. Se hacen las maniobras de hiperextender cuello y traccionar mandíbula y se empieza a ventilar ya sea con el ambú, que todos me imagino conocen un ambú, y a meterle oxígeno a ese paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Aspiración y laringoespasmo, ¿ya? Entonces, ¿con qué vamos a hacer? Vamos a sellar la mascarilla con el pulgar, como ven en el dibujo, con el pulgar de su mano izquierda sobre la posición nasal de la mascarilla y el índice en la mentoniana. Vamos a traccionar con los 3 dedos restantes la mandíbula hacia arriba y atrás, con los dedos situados en el reborde óseo del mentón. Y vamos a empezar a ventilar con el ambú, esperando que podamos elevar el pecho, elevar el tórax y esperar que el paciente expire espontáneamente. ¿Ya? Bueno, eso sería lo que es hasta donde hoy día quiero avanzar. En unos minutos se va a terminar la sesión. Les voy a pedir que se vuelvan a conectar al mismo link, por favor. O sea, voy a cerrar ahorita sesión y les voy a pedir que se vuelvan a conectar al mismo link donde les voy a mostrar videos, donde vamos a ver videos de cómo se coloca la cánula nasal y cómo se aplica la máscara laríngea. ¿Perfecto? ¿Me oyen? Sí, doctora. Perfecto.